Sí, ¿no? Vamos sentando. Hola, buenos días. Bueno, continuamos con nuestras jornadas de Vitoria-Negasteiz. Este domingo os agradecemos el madrugón porque sabemos que los domingos a la mañana son un poco perezosos para levantarse y venir, con lo cual os agradecemos doblemente el esfuerzo. Hoy tenemos la mesa patrocinada por El Correo, en la que Nacho Artondo va a entrevistar a Marisol Pérez Urbano y a Carlota Suárez y nos van a hacer unas charlas en negro que yo espero que sean pues muy interesantes, seguro que sí, viendo los tres que hay ahí. Un aplauso para ellos. Bueno, Egunon, buenos días. Estamos aquí con dos escritoras, con Marisol Pérez Urbano y con Carlota Suárez. Ambas autoras, en sus últimas novelas, incluyen en el título unas localizaciones. Entonces, creo que es el momento para que me describáis un poco esos escenarios. Tu novela es Barrio 1972. Sí. Háblame de ese escenario, sí. Tiene un subtítulo en la novela, Horas de incertidumbre. Sin embargo, he querido que se llame Barrio 1972. Barrio porque se ubica en un barrio. Es un barrio ficticio, por cierto, que recuerda muchos barrios de Madrid, pero también de aquí, de Vitoria, o de Gijón, el último sitio donde he estado, o de Barcelona, porque es un barrio que ha nacido en los años 50 alrededor de una industria. ¿Y qué pasa con la gente de ese barrio? Era mi reto, hacer un personaje colectivo. El personaje principal, el protagonista, es el barrio. Hablamos de todos ellos. Y este barrio, como digo, no le he querido poner nombre. Los de Madrid siempre se empeñan en todas las presentaciones que he hecho. ¿Pero cuál es? ¿Es Ciudad Pegaso? No, es que no es ninguno. ¿Es Villaverde, al lado de algo que también se llama La Metalúrgica? Tampoco. Podría ser cualquiera de los vuestros. Me he traído la chuleta porque me he estudiado vuestros barrios, ¿vale? O sea, podría ser Ariz Navarra o podría ser Coronación, me los estudié, ¿vale? O Zaramaga, o Aberchuzco, suponiendo que lo haya dicho bien, o Adurza, ¿vale? Barrios que nacieron en los 50 con gente que se vino a trabajar, algunos de fuera del País Vasco, otros del propio País Vasco, que me estabais contando que muchos tenéis pueblos, o sea, vinieron aquí vuestros padres o vosotros a trabajar, pero seguís volviendo a vuestro lugar. Yo quería hablar de eso, de los barrios, y por eso se llama Barrios sin ningún titulito detrás, para que encaje en todos. El caso de Carlota, Muerte en el Meridiano, tiene, bueno, pues un escenario que podría ser real, pero que es ficticio, bueno, y que tiene mucho que ver con esto, en cierto modo. Bueno, Muerte en el Meridiano se desarrolla en una pedanía ficticia de la Isla del Hierro. Digo pedanía ficticia porque sabéis que el Hierro alrededor tiene un montón de islotes, pero no tiene ninguna pedanía, vamos, ninguna isla habitada, como puede ser, por ejemplo, pues no sé, La Graciosa en Lanzarote. En cambio, cualquiera que haya estado en La Graciosa y lea el libro, geográficamente va a ver que se parece mucho a La Graciosa. De hecho, yo me basé en La Graciosa para describir, ¿no? Para escribir la novela y para situar la trama, porque es una isla que se puede recorrer perfectamente caminando, pequeña, donde solamente hay vehículos eléctricos, no hay carreteras, y encima está comunicada con la isla grande, que en este caso es el Hierro, simplemente por una línea de ferry. Con lo cual, para mí es muy sencillo cortar esa línea de ferry, aislar ahí a los habitantes de la isla de Santa Lucía en este caso, y montar un crimen. y ahí están todos los culpables, ¿no? Metidos. ¿Y por qué la sitúo en el Hierro? Porque diréis, bueno, Carlota, pues haber asesinado a quien fuese en La Graciosa y Santas Pascuas. Pero me apetecía mucho, sabéis que por Cabo Orchilla, en el municipio herreño del Pinar, pasaba hace muchos años el meridiano cero. Se creyó durante siglos, hasta que la corona británica decidió que no, que pasaba por Greenwich. Entonces a mí me parecía que algo terrible y mágico tendría que ocurrir, podía pasar, ¿no? Que cualquier cosa increíble podía suceder en un punto así. Me parece como un punto muy mágico, el origen de todo, una línea desde donde, pues no sé, y por eso se me ocurrió situar mi isla de Santa Lucía en ese punto
geográfico y bueno, ahí tuvo mi editora mucho que ver porque yo lo que quería era que Santa Lucía ocupase el lugar que ocupa el Hierro. Pero sabéis cómo son los editores a veces y quería que el lector se pudiera situar en un sitio un poco más real y entonces, bueno, decidí que para apañarlo no me suponía nada para la trama, entonces bueno, pues eso, estas licencias literarias que son tan útiles, decidí que era una pedanía del Hierro y ahora el Hierro pues tiene esa pedanía ficticia que se llama la Isla de Santa Lucía. Bueno, no has comentado un detalle y es que en esa isla, en esa pedanía, se desarrolla un festival literario. Sí. Y ahí se reúne pues gente que escribe, gente que edita, gente que está llevando redes sociales, de un escritor, etcétera, etcétera. Un poquito ese mundo en el que destaca el personaje que va narrando la historia y que es Andrea. Andrea es un personaje, digamos, muy particular. Te voy a dejar que lo describas tú. Antes de nada, Nacho, una particularidad que tiene este festival literario, que es, por ejemplo, muy diferente a Victoria Negrasteiz, es que faltan los más importantes. O sea, el personaje más importante de un festival literario, aquí falta la figura más importante. Y esa figura son los lectores, sois vosotros. Aquí no hay lectores. Es un festival, también es una forma de criticar hacia dónde vamos, porque me preocupa un poco. Es un festival que se hace a través de las redes, prácticamente, y a través de Internet y a través de videoconferencias. Entonces, todo lo que ocurre en ese festival, en lugar de estar presentes los lectores, están en su casa, en varios puntos. Es un festival donde la ñ es prota, es decir, es en castellano, con lo cual al otro lado del charco, vamos, por todo el mundo hay lectores, pero lo están viendo a través de una pantalla y compran a través de pasarelas de pago y todo. Entonces, bueno, es una forma de criticar hacia dónde vamos y también de reducir mucho el número de personajes y, por lo tanto, de culpables de este asesinato. Y, además, somos los más cafres los que estamos allí, es decir, escritores, editores, libreros y todas estas figuras, ¿no?, del mundo literario. Y en cuanto a Andrea Sabugo, la protagonista de esta novela, tuve la desfachatez de escribir en primera persona, con lo cual, por favor, que nadie, o bueno, por favor o sin favor, tampoco pasa nada, que nadie crea que la autora de este libro es la misma que la narradora o que comparte opiniones con la narradora. Alguna cosa sí que comparto con Andrea Sabugo, pero no todo ni a los niveles que ella lo describe y lo siente y lo escribe, ¿no? Andrea Sabugo es una escritora descreída, con un espectro autista, aunque yo no lo digo en el libro, no lo digo abiertamente, pero lo que intento es, a través de la técnica narrativa, contároslo. Es decir, está escrito en primera persona, con lo cual, Andrea, vais a ver que os va a parecer que escribo raro, que utilizo frases muy cortas, que repito. Esa es la manera que cuento las letras, las sílabas. Es que esa es una forma de describir cómo es Andrea Sabugo, que es la que os está contando esta historia. Y es que, como os digo, Andrea Sabugo tiene un espectro autista. También es cierto que su infancia bueno, pues la marcó y la hace también ser un poco como es, pero ella de base tiene un espectro autista. Critica mucho el mundo literario del que ella se aprovecha, es una cara dura impresionante, y para que os hagáis, es muy egoísta, muy egocéntrica, y para que os hagáis una idea, es tan egoísta que ella dice que no lee a escritores vivos en lengua castellana, porque en el mejor de los casos podrían escribir mejor que ella, y en el peor podrían escribir peor y vender más. Es decir, es el prototipo de escritora egocéntrica y vamos, es descreída del mundo, es antisocial, es un desastre. Todo esto que lo comentábamos antes, cuando en un taller literario os dicen eso de es muy importante que los personajes, lo comentábamos Marisol y yo, empaticen con el lector. Mentira cochina, porque empatizar con Andrea Sabugo es difícil, aunque me consta que muchos lo hacen y yo casi voy a tener que visitar a un terapeuta porque también me cae bien la tía, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, habría que decir que incluso un personaje tan popular en el género como el señor Poirot tampoco es un tipo que tienda a la empatía del lector, pero sin embargo ahí está y es una gran figura. Y hablando de figuras, grande por tamaño en la novela, pero muy pequeño en lo humano, en tu libro hay un individuo
Antonio, que personifica, yo creo que muchas de las peores cualidades de un hombre. Descríbelo, por favor. Pues Antonio es un hombre malvado, torpe también de actuación y de palabra, que nunca entiende que las cosas que hace tienen consecuencias. Siempre son los de alrededor los que tienen la culpa. Es torpe, tan torpe que termina matando sin pretenderlo, así que no es el típico asesino maquiavélico, no, es de pura maldad y de pura torpeza. Es un prototipo, un borrachín, que muchos de los lectores me comentan que les recuerda a alguien verdadero. Entonces, he dado con la faceta, ¿vale? Entonces, en cada sitio donde presento la novela me llama la atención porque mucha gente, en lugar de hacerme una pregunta, me quiere hablar de su barrio, porque en el mío pasaba eso. Y me dicen, ¿de dónde? Y muchos me dicen, he conocido un Antonio. Y es terrible lo que cuentas, pero he conocido un Antonio. Así que es un malvado, pero no al estilo, ya os contaba, Fu Manchu, sino, pues eso, patéticamente negro, de la negrura escondida, mezquina y malvada, que todos vemos alguna vez. Sí. Y hablando de personajes cercanos en tu novela, pues está prácticamente el resto de personajes que son personas que nos podemos encontrar en nuestra vida, personas que conocemos y que incluso, pues un poquito repasando la sociología del lugar y del momento, haces una serie de capítulos breves, como son el resto también, en los que hablas de los hombres, las mujeres, los muchachos, las niñas. Estos aportan el contraste humano de alguna forma con ese individuo tan poco recomendable, vamos. Sí, son el contexto, son el resto de la gente y son eso que yo os comentaba, que es un personaje colectivo. Yo quería hacer un personaje colectivo, con lo cual elegí un portal y los vecinos de las distintas plantas, un portal pequeño, porque si no se me multiplicaba el número de personajes. Y están todos además muy preocupados porque ha sucedido algo tremendo, lo de siempre, ¿no? En la primera página sucede algo, ha habido una explosión en la metalúrgica, en la fábrica de la que todos trabajan. Estamos en el año 72, nadie da explicaciones, así que los momentos de incertidumbre son las horas en que esas familias están esperando a ver qué pasa con los del primer turno. Los que están dentro, ¿les ha pasado algo? Y a la vez están pasando otras cosas, claro, no podía ser solo la metalúrgica. La novela son 36 horas, es muy rápida. Y creo que también se lee muy rápido. Luego vamos a ir a un detalle que tiene que ver con esa rapidez, pero antes yo quería que me contara un poco, Carlota, esa construcción del personaje, pues que tiene mantras como rojo fresa, rojo koyak, rojo ketchup, rojo sangre. Bueno, un tanto inquietante. Y ese uso de sus filias y sus fobias como elemento de la propia narración. Claro, es una narración en primera persona, con lo cual la historia te la está contando una persona que no siente ni comunica como nosotros, ¿no? Como alguien que tiene una... Ella sí que tiene herramientas para socializar, pero no las utiliza habitualmente, no las utiliza porque no quiere y porque ya no tiene costumbre de utilizarlas desde que es pequeña. Es una persona que se aísla mucho. Este mantra, como tú dices, de rojo fresa, rojo koyak, viene de un trauma infantil que más que un mantra es lo que ella siente cuando tiene una crisis. Cuando tú tienes un desvanecimiento, una crisis, te pones nerviosa, un ataque de estrés, normalmente dices, me voy fundido al negro,
yo creo que por un símil al cine, ¿no? Y porque es parecido como que te quedas pues en negro. Ella no, ella ve rojo, pero ve rojo por un algo que le ocurrió cuando ella era muy pequeña y no destripo nada porque pasa al principio, pierde a su mejor amigo y es testigo de esa muerte. Entonces es la primera vez que ella tiene una crisis y esa crisis es roja por algo que ocurre que es rojo. Entonces ella, esa primera crisis, todas las crisis posteriores que tiene a lo largo de su vida, también de su vida adulta, las siente de la misma manera. Es igual que alguien que tiene reacciones vagales, por ejemplo, es decir, que te baja mucho la tensión cuando tienes mucho dolor. Pues el sentimiento es el mismo, ¿no? Como que te estás cayendo, intentas acercarte a la pared para no, a alguien le pasaría, sudoración, no sé qué. Pues ella lo asocia a ese rojo. Cuando ven rojo, y cuando el corazón empieza a palpitar y describe esa taquicardia con pum, 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 es cuando ella pues eso, está describiendo una crisis en realidad. Claro, el lector está leyendo algo repetitivo, pero es que en realidad lo que le está comunicando es, estoy entrando en crisis, pum, 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 rojo fresa, rojo colla, que es como, me ahogo. Es lo que te está diciendo. Y eso es lo que tienen las primeras personas, que te hacen, lo que pretenden es eso, hacerte sentir eso. Y bueno, lo hace pues como lo describe, como lo está viendo, como está sintiéndolo. Luego está Koyak. Koyak es un chupachus que la gente de determinadas generaciones pues hemos disfrutado mucho con ese chicle por dentro. Y hay más de una referencia a esas generaciones, digamos, que hicimos la EGB. También es importante ese momento, esa historia en cuanto a los personajes, como en el caso de Barrio. Y os quería preguntar un poquito por vosotras, ¿en qué momento decidís dedicaros a escribir? No escribir, que probablemente es un impulso muy anterior, sino ya enfocarlo a una tarea, digamos, profesional. Me gustaría que empezaras tú. Vale. Yo es que me he pasado 38 cursos enseñando. Soy profesora de lengua y literatura, soy profe de instituto, ya estoy jubilada, así que soy una teórica, ¿vale? He estado enseñando a escribir y enseñando a leer, perdón, no, los de primaria, es dificilísimo enseñar a leer. Bueno, cómo leer a montones de adolescentes. Yo escribía, pero no pensaba en publicarlo. Ha sido ya al final de mi carrera docente cuando me he lanzado y he publicado en 2019, en 2021 y en 2023 3 obras, porque me parecía que me faltaba eso, un poco como lo que, sin compararme con él, por Dios, es que ya sabéis que soy de élite, como a Clarín cuando le decían tú mucha crítica, pero a ver cuándo te lanzas y escribes algo, ¿no? Y entonces escribí una novela, La Regenta, que lo hizo muy bien, por cierto, no sé si es mi caso, pero en todo, ya, o sea, demasiado tiempo teorizando o demasiado tiempo enseñando cómo escribir y ya tocaba. Esa es un poco la idea. Lo seguiré haciendo hasta que me alcance el cerebro, no sé. De momento solo estoy mal de una rodilla, del cerebro voy bien. ¿Y en tu caso, Carlota? Pues la verdad es que es tan parte de mí que tampoco te sé decir así como cuándo, porque a mí siempre me gustó mucho. Yo antes que escritora soy lectora, eso, y creo que por lo que poquito que conocí a Marisol, creo que ella también. Sí. Entonces es que a mí me parece fundamental en un escritor eso, ser lector por encima de todo. Y es que ser muy lector, te hace inventarte historias paralelas, pensar, pues eso, pensar historias y construirlas. Y cuando tú las construyes, en realidad estás escribiendo, porque otra cosa es el trabajo de pico y pala, de sentarte y escribirlo y redactarlo y corregirlo y tal. Escribir y publicar son dos cosas completamente independientes, eso sí que me gustaría dejarlo clarísimo, ¿verdad? Y escribir para publicar yo diría que es hasta contraproducente,
aun a riesgo de, de terminar como la muerta de la novela, es lo que creo y es lo que digo. Y como bien digo, pues yo creo que desde que tengo edad para escribir, escribo. Y como bien dices, lo de publicar, pues bueno, surgió como un experimento. Escribí una novela, Tinta, una muerte inexplicable. Me apetecía mucho conocer el mundo literario, entonces lo que hice fue autoeditarla yo pero autoeditarla de verdad, es decir, o sea, diagramar, etiquetar. No fui a una editorial de autoedición, fui a la imprenta, lo monté yo todo, lo hice todo y vi cómo era como el libro por dentro. Luego tuve la suerte de que la segunda novela pues, la compró una editorial nacional y esta firmé con Harper. Estoy muy, muy contenta a través de la radio y bueno, me conocieron y tal y decidieron que querían publicar Muerte en el Meridiano. Tampoco sé si voy a publicar otra y no sé decir si voy a publicar mañana, ¿sigo escribiendo? Sí, para publicar, pues no lo sé. Porque además, precisamente, como soy tan lectora, yo solamente voy a publicar si puedo aportar algo diferente, algo distinto, algo original. Yo, novela negra, la clásica novela negra, hay muchísimos que lo hacen muy bien, con lo cual, ¿para qué voy a...? O sea, no puedo aportaros nada nuevo, con lo cual yo creo que bueno, escribir es un impulso que sientes o no y no te sé decir muy bien ni el momento siquiera. Sí puedes decir el momento en que publicas porque claro, hay una fecha que dice el ISBN, fue este momento. Pero bueno, el impulso tampoco es... Me apetece que me lean, sí, que me deis vuestra opinión, que comunicar, pero más que nada el impulso real de publicar, que no de escribir, es repartir piedras. Como yo digo, siempre llevo en la mochila unas como rocas, ¿no?, enormes, que son pues pequeñas cositas que me preocupan. Como en este caso lo que os decía, pues hacia dónde vamos, si es que lo pagamos todo con el móvil, lo hacemos todo a través de redes, no nos conocemos, Marisol y yo seguro que estamos en redes, vete tú a saber, y nos seguimos y no nos conocemos. Eso es lo que me preocupa. Pues bueno, ¿qué hago? Esas piedritas las rompo en chinas pequeñitas y eso es la tinta, y eso es lo que os reparto a los lectores, y yo que soy un poco yogi, pienso que a lo mejor repartiendo todas esas inquietudes y todos las leemos y todos reflexionamos sobre ello, pues hacemos, yo qué sé, un mundo mejor, ese colectivo y esa comunidad de lectores, ¿no?, que siempre me imaginé desde pequeña. Bueno, pues puede ser. Ese sí podría ser un motivo para publicar. Yo quiero decir algo, es que no es solo escribir, es contar historias. Y yo creo que todos los que escribimos somos contadores de historias. Antes de escribir hemos sido muy contadores de historias. Mis hermanos me decían, cuéntanos. Mis alumnos, callaos, que va a contar una historia. Y pedían silencio y luego yo siempre les decía, ¿por qué me sé tantas historias? Que ya os lo he dicho muchas veces. Ellos contestaban, porque las has leído. Era mi manera de incitarles, ¿no?, a leer. Entonces somos contadores de historias, aunque no las escribamos. Bueno, en tu libro hay un personaje que es un policía, se llama Jesús Mena, y que es un hombre muy ordenado y de hecho hace unos esquemas muy periodísticos sobre quién, dónde, cómo, cuándo, tal. Y tu libro también es muy ordenado por varias cosas. Por uno, cosa que no hizo, por ejemplo, el señor García Márquez con 100 años de soledad, que una novela que he leído en un par de ocasiones y he pasado casi tanto tiempo buscando un árbol genealógico como siguiendo la novela. Tú a los protagonistas del libro los sitúas en un edificio y cada familia tiene a todos sus miembros con la misma inicial de nombre. Entonces es un mecanismo que te ayuda mucho a ubicar a la niña esta, al chaval de aquel, a la mujer del otro, tal. Bien. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho es que toda la documentación, es una novela que está muy documentada, añades un anexo donde sitúas todos esos elementos de documentación y así te evitas también la tensión y el riesgo de, mientras escribes, irlo incluyendo en la novela y dices, la voy a lastrar, tal, lo voy a dejar cojo. Cuéntame un poquito eso. Bueno, es un defecto didáctico, supongo, un prejuicio didáctico de profe, como para ayudar también, para que lo lean los jóvenes y para que sepan cosas sobre cómo se crearon los barrios de Madrid, los barrios de alrededor de la ciudad. Pero es que
he investigado muchísimo, he leído muchísimo, mucho más de lo que aparece ahí, y en todas las ciudades con industria pasó lo mismo, exactamente lo mismo y en las mismas fechas. Algunos de mis compañeros lo han usado el libro con los alumnos y han usado el material didáctico para sus clases. Entonces, se me nota el plumero, perdón. O sea, si veis mi página web, lo primero que dice es filóloga, lo segundo profe y lo tercero escritora. Ese es el orden, ¿vale? 38 años he estado enseñando, solo lleva 5 o 6 escribiendo así, hablando con lectores. Soy profe, me moriré profe, no lo puedo evitar. Sí que Agatha Christie, o los libros que yo leía de Agatha Christie en mi juventud y en mi infancia, tenían un listado de personajes que yo agradecía mucho. Entonces pensé que aquí tenía que hacer una cosa parecida, un listado de personajes, y que luego incluso como es un personaje colectivo, o sea, hay tantísima gente, pues en mi mente se trucó. Entonces los de primera izquierda todos empiezan por P. Los de más arriba todos empiezan por J, los de más abajo. Y entonces, pues, porque claro, son familias muy grandes, con 4 o 5 hijos. Y entonces, este nano que está aquí jugando al fútbol, ¿qué puñetas es? ¿No? Para que el lector no le pasara eso. A lo mejor los alumnos también me influían en, profe, este libro que nos han mandado, este libro no nos aclara uno. Estoy pensando en La colmena, por ejemplo. Que a todos les damos soponcio. Yo lo siento, que están en temario. Es que aquellas lecturas obligadas, seréis crueles. No, es que están en temario. Es o La colmena o no recuerdo cuál era la otra, que era un peor. Entonces, que no tengo más opciones. Eso era el tercero. Fortunata y Jacinta, por yo ejemplo, creo que era. esto es espantoso. ¿Y por qué nos poníais esas? Era un temario brutal. Brutal, y en las opciones eran estas, o esto o esto. Y yo solo daba a elegir, ¿qué preferís, esto o esto? ¿Y qué pasaba si te salías del guión? Nada, supuestamente, pero luego venía una selectividad asquerosa y Ya, mis claro, pobres no pobres. podían entrar en medicina o en derecho, y entonces yo no quería tener la culpa de eso. En Muerte en el Meridiano hay una narradora a la que ya hemos hablado. Hay un tono donde se mezcla el toque irónico, el humor. Se hace muy ágil la lectura gracias a la agilidad previa de la escritura, y aparecen muchas cosas sobre pensamientos de ese personaje de Andrea. No necesariamente de Carlota, sobre los premios literarios, sobre el propio ejercicio de la escritura. Hay un momento donde ella dice con convicción que cada escritor es el mejor escritor, o sea, nadie escribe como Uno mismo. En fin, luego ya traíamos el tema de los egos y demás, y aquí te tengo que preguntar, bueno, Pregunta. ¿cuánto de ese universo tan terrible suscribes? Suscribo parte, pero rebajo el nivel. Es decir, también es una forma de autocrítica. Algunas veces los escritores hablabas antes de este personaje tuyo, de que todo el mundo tiene la culpa, ¿no?, de todo, pero tú no. Pues cuando un escritor no vende, y os cuento lo que pasa, la culpa siempre es del lector, que no me entiende. Es que no me entienden. Es que no entienden mi literatura, es que soy tan bueno que no me entienden. La culpa no es mía, o del librero. Como no estoy en las mesas de tal, claro, solamente se ven los lomos, pero luego, claro, es que cuando se ven solo los lomos, ese libro no es para ti. Te están diciendo, ese libro no es para ti, el que es para ti es el que se ve la portada, que es de la editorial grande, que está pagando para el escaparate. Entonces, bueno, Andrea se cabrea mucho con eso. Pero se cabrea hasta el punto, ya como es tan egocéntrica, realmente se cree que es la mejor escritora. Es decir, no hay nadie mejor que yo. Entonces, bueno, critico un poco eso, pero no todos, ni de broma, somos así. Y sí que es cierto que el escritor, que es muy lector, forzosamente y de forma natural, no suele ser egocéntrico, porque estás leyendo a gente tan buena que cómo carajo Me voy a creer yo nada, sí. no puedes, o sea, no puedes. Tienes que ser consciente a la fuerza de que hay muchísima gente mucho mejor que tú. Por eso, a lo que tienes que aspirar es simplemente a aportar algo nuevo. Pero, efectivamente, Andrea, yo lo que estoy describiendo es lo que veo alrededor y lo que me gustaría, como os hablo de las piedritas, me gustaría que eso no fuese así. Que los escritores, al final, es una profesión de pico y pala. Cada vez cuesta más trabajo vender libros. Autores que creemos que están en la cumbre de la ola están
dejando la maleta en casa solamente para coger otra, para ir de promoción, para poder vender libros, porque venden, a lo mejor escriben un libro cada 2 años, pero ese libro hay que venderlo mucho porque son sus ingresos. Entonces, es una profesión más, no hay que idolatrarse. Y no digo idolatrarlos, sino idolatrarse. Y bueno, eso es lo que intento criticar. De Andrea Sabugo, en ese caso, yo creo que tengo poco de Andrea Sabugo, o es lo que intento. Por favor. Y en el caso de los premios literarios y demás... Ahí sí que me has pillado. Ahí no puedo, o sea, yo no puedo defender los premios literarios. Me vais a perdonar, se me ofreció muchas veces formar parte de jurado últimamente, además más, de premios literarios. Me veréis en jurados de... ahora voy a estar en el de María Elvira Muñiz, que es a un proyecto literario de colegios, precisamente porque eso me encanta y me parece que hay que fomentarlo, de fomento a la lectura y tal, pero de trayectorias literarias y de libros, o sea, de mejor novela de tal, nunca. No, lo siento. No pueden ser justos los premios literarios. En general, es que es muy difícil que un premio literario sea justo. Y encima he vivido personalmente, o sea, he sido testigo de verdaderas burradas que además es que se está jugando realmente con el sentimiento de las personas, con la ilusión, con el trabajo, y no me parece bien. No me parecen bien y no creo en los premios literarios en general, aunque sí que es cierto que hay premios que no tienen connotaciones económicas y que no están muy reconocidos, o sea, muy reconocidos, de pequeñitos, de ayuntamientos y tal, que vamos, que perfectamente, que son legales, y no quiero decir que todos los premios, que haya tongo en todos los premios, pero en general los premios importantes son maniobras de marketing pura y dura, y entonces es una forma de comprar, de una estrategia de marketing, como podría ser cualquier otra. Eso es lo que creo. ¿Y tú qué opinas, Marisol? Respecto de los premios, no los conozco tan de dentro, sí que tengo esa sensación. También estoy de acuerdo con lo de los egos, a veces se lleva muy mal. Lo de los egos, gente con unos egos terribles que me dan mucha vergüencita ajena. A lo mejor porque llevo tanto tiempo enseñando a los grandes que sé que es el grande de verdad. Y los grandes de verdad no van montando numeritos. Simplemente son sabios, es verdad. Entonces, pues, respecto a los premios, pues eso, también esa sensación de, madre mía, no estoy yo muy segura de esto. No sé, tampoco siento necesitarlo, pero es verdad que yo no soy una escritora absolutamente profesional. Soy profesional de otra cosa y a mucha honra, sí. Y con tenemos mucha suerte Sí, de no tener sí, que vivir de la literatura, porque si no a lo exactamente. mejor sí que nos estaríamos pegando cabezazos con el Ay, librero para que pusiera. Desesperadamente, sí, es verdad. Pobres, tampoco les quiero criticar. Hablando de grandes, hay un momento en Muerte del Meridiano que Andrea Sabugo pues cita a una serie de figuras de la literatura, de grandes autores y autoras, con Borges y Highsmith, con Chandler y Mankell, con Gabo y Donna León, con Cortázar y Tía Ágata, con Saramago, bueno, y luego ya con Sandokan, pero por otra cuestión. Salgari. En este momento os voy a pedir que hagáis un ejercicio de introspección para llegar a esas figuras, esas plumas que han impulsado las vuestras. Empieza tú, por ejemplo. Vale. En concreto, Barrio 1972, se parece o me hizo volver a leer El fulgor y la sangre de Ignacio Aldecoa. Por cierto, lo primero que hice según llegué a Vitoria fue con mi marido hacerme una foto con Ignacio Aldecoa porque me parece maravilloso. Entonces, es que pasa lo mismo. Hay un suceso y las familias están esperando a ver si hay muertos. Y esa tensión de la familia me parecía muy interesante, con lo cual me lo volví a leer. También le debo a Antonio Buero Vallejo, la historia de una escalera, porque es que lo mío es una escalera también, y los personajes, solo que en Buero Vallejo pasan 10 años entre acto y acto, y aquí pues no, pasa todo en 36 horas. Eso respecto a ese libro en concreto. Respecto general, pues yo aquí una experta en los superclásicos. Mi manera de escribir se lo debe todo a Delibes, yo escribo como una castellana, con la sobriedad de los castellanos, y se lo debo también a Carmen Martín Gaite,
salmantina como toda mi familia. Cada vez que la leo estoy oyendo como las palabras, las frases de mi madre, de mi tía, de mi abuela. Esa manera de hablar, esa manera de ver el mundo, de mirar entre visillos las calles de la ciudad provinciana. Me siento muy, muy, muy identificada. Y en lo negro, y esa novela en concreto, Petros Markaris. Petros Markaris. Claro, o sea, la ciudad, la gente moviéndose por la ciudad, la gente comiendo en la ciudad. Y esos personajes tan, en este caso, castizos, claro, porque son madrileños, aunque todos tienen dejes de distintos lugares, se han reunido en ese barrio en concreto. Esos son mis referentes, aparte de los grandísimos enormes, porque Gabo es, o sea, yo me arrodillo, me encanta, pero respecto a ese libro en concreto, sí. ¿Y en tu caso, Carlota? Pues en mi caso sí que ahí coincido con Andrea Sabugo, quizás coincido también por generación, por la edad, ¿no? Y a mí, como lo más importante, me parece que como en las casas, los cimientos es lo más importante, y en eso Marisol estará de acuerdo conmigo. Sí. Es muy importante en Muerte en el Meridiano este homenaje a Agatha Christie, pero realmente el homenaje a Agatha Christie no es por la técnica que utiliza Agatha Christie o por la habitación cerrada, sino por el hecho de que Agatha Christie para mí fue muy importante como lectora. Y fue muy importante, lo cuento siempre, porque yo era la niña que leía a los Hollister. A mí me tocó los Hollister, pero luego cuando se terminaron los libros de los Hollister, mi tía Belén, que es súper lectora y tenía todos los de los 5, porque está como a caballo en edades entre mis padres y yo. Entonces le tocaban los 5 de Enid Blyton y me los pasó. Con vuelta, por supuesto, eran prestados. Entonces yo los estaba leyendo y cuando terminé las historias en la isla de Kirrin, pues era un verano y estábamos en casa y ¿qué teníamos en todas las casas? Pues aquellas colecciones de Agatha Christie, de Simenon. Entonces, bueno, yo cogí uno de Agatha Christie, 10 negritos, y fue mi primer libro, es genial. el primer libro que dije, ostras, soy mayor. Porque, claro, había dejado de leer esos libros que se consideraban juveniles para leer algo que leían los mayores, que leían los adultos. Es que me sentí como, es que fue algo como un chute de decir, ya soy mayor. Entonces, esa lectura, que puede parecer una tontería, para mí fue muy importante y para mí es una escritora muy importante por eso, por ese motivo. Y luego ya me abrió la puerta del resto de escritores. Henning Mankell a mí es un tío que me encanta, ya no solamente la saga de Wallander, sus novelas negras, sino toda su narrativa. Zapatos italianos es una maravilla, El cerebro de Kennedy. Henning Mankell me parece muy bueno. Y bueno, ahora estoy leyendo muchísima literatura francesa. Amber Fonquinos, que escribe cada día, o sea, cada novela es una cosa distinta, me encanta, porque no cae en lo mismo. Es que soy tan lectora que es decir, yo me alimento de todo, de todos. Es importante una dieta variada, Claro. pero claro, a la hora de elegir el menú que vas a ofrecer a los lectores, yo no sé hasta qué punto cuando empezáis un proyecto novelístico lo cerráis estilo narrativo, las fórmulas que voy a utilizar, etcétera, etcétera, o tenéis unos pequeños cimientos y luego vais construyendo según os lo va pidiendo el libro. Carlota. Jo, Nacho, yo te agradezco que no me digas eso de qué eres, lectora de mapa o lectora de brújula. Que viene a ser lo mismo, pero más suave. Sí, esto es mucho mejor. Sí. Pues mira, la verdad es que yo pienso qué historia quiero contar. Y lo que sí que tengo siempre es el final escrito. O sea, yo escribo el final siempre. Y luego, desde el principio hasta el final, sí que puedo hacer más o menos curvas, ¿no? Más o menos meandros. Tengo la desgracia de ser muy cuadriculada, con lo cual sí que es verdad que me tengo que montar más o menos una columna vertebral, pero siempre me salgo de ahí. Pero el principal truco, creo, en mi caso, que está en montar unos personajes muy sólidos con unas biografías muy completas. Yo sé dónde estudió el personaje, en qué barrio se crió, dónde nació, qué hechas
chascarrillos tiene, sus filias, qué leía, qué música escuchaba, aunque sea un personaje secundario y esto no lo vaya a poner en el libro, lo conozco. Entonces eso sí que te da, cuando los escritores decimos eso para hacernos los interesantes, de no, es que la novela se escribe sola, es que el personaje me lleva. No, lo que pasa es que tú montas una situación y si el personaje está bien montado, tú sabes, un personaje de esas características, cómo saldría de esa situación o cómo se enfrentaría a esa situación. Y eso es lo que ocurre, pero no hay más truco que ese. Entonces, bueno, siempre hay un mix de todos, es decir, es un poco que sí que te dejas llevar, pero yo me dejo llevar siempre con unos corsés previamente establecidos, que no quiere decir que no los pueda romper. Lo que no rompo nunca es el final. El final está pensado ya de mano. Y luego tampoco pienso en un género cuando escribo, para nada. Es más, yo arrancaría, siempre lo digo, todas las etiquetas. Para mí, yo era feliz cuando era aquello de o comedia o tragedia. Comedia mueren todos, o sea, tragedia mueren todos, comedia no. Porque me parece que es más, que las etiquetas restan más, es decir, que te coartan al lector que invitan a leer. Bueno, Marisol. Pues me has hecho recordar, yo creo que fue Cela el que dijo alguna vez esto de novela, es todo aquel libro que puede poner ese rótulo debajo del título y se quedó tan ancho, ¿vale? Pero yo sí que, a ver, yo soy muy organizadita, a lo mejor porque no me ha quedado más remedio, porque no puedes dejar cosas sin hacer en según qué circunstancias. Yo sí planteo una estructura, como tú dices, un esquema, y luego me doy libertades, ciertas libertades. Sí que me planteo, como yo qué sé, los puntos de giro, el final, tengo los personajes muy claros, hago prácticas o me planteo primeras personas, segundas personas, terceras personas, omniscientes, no omniscientes, me los enfoco, no los enfoco. O sea, voy buscándole la voz al personaje o al narrador hasta que me parece que algo le encaja a mi personaje principal. Entonces, por ejemplo, en Barrio, que está narrada en tercera porque la anterior estaba en primera y todo el mundo me decía eso, eres tú, porque había una profe y no era yo. Es que de pronto esa profe me venía bien por el background, no me tenía yo que investigar mucho y no era yo. Pues entonces esta está en tercera, pero está enfocada en los personajes, de manera que cuando el investigador empieza a rastrear qué puñetas ha podido suceder, el lector ya sabe si los personajes del barrio le están mintiendo o le están ocultando información. Eso me parecía muy interesante, ¿no? Está enfocado en cada uno de ellos. Sí que me organizo, y como te acabo de contar, y a lo mejor como soy una teórica de las técnicas, pues las aplico. Necesito también darme a mí misma algo que hacer, algo especial, una técnica especial que me motive, porque es pico y pala. A veces, cuando vas por la mitad de la novela, dices, ay, por Dios, no lo soporto más. He empezado muy contenta, pero es que ahora tengo que seguir, tengo que llegar allí, pero el camino en el medio es tan aburrido. Entonces, una técnica que me motive. En esta, por ejemplo, era el personaje colectivo, me parecía interesante. En la anterior era usar dos narradores en primera, pero dos personas distintas y que se diferencien. Y de vez en cuando la segunda, por ejemplo, ¿no? Necesito una pequeña motivación. Y sí, me organizo. También me doy margen, ¿eh? Sí. Eso está bien, ¿no? Siempre tampoco constreñirse. No. Es que hay gente que hace hasta las escenas una por una como si fuera un guión. No. Bueno, en Muerte en el Meridiano, y vuelve a estar en primer plano Andrea, pues como decías, ella se considera que está por encima de todo el mundo, excepto tal vez de Minerva Nova, que es la reina del crimen, que es un poco, la admira, es un poquito quien se salva, ¿no? Y ellas dos constituyen, a raíz de un asesinato, un equipo de escritoras detectives. Y os quería preguntar por las escritoras detectives como tipo de personaje. ¿Qué os parecen? Porque existen de muchos tipos. ¿Os gustan, os disgustan? Y qué difícil es salirse también de determinados clichés, ¿no? Pues yo creo que, a ver, bueno, primero, ahora que mencionas a Minerva, es que Minerva es muy importante y además es una excepción en el modus vivendi de Andrea Sabugo, porque Andrea Sabugo, como os digo, no lee a escritoras vivas,
en castellano por los motivos que os di antes. Y encima no empatiza con nadie y no le gusta a la gente y no es amiga de nadie y es un egoísta. Pero la vida es muy puñetera y una no es lo que quiere. Y de repente Andrea, muy a su pesar, quiere un poco a Minerva Novoa, la admira y no le queda más tu tía que admitir que es mucho mejor que ella. Entonces me parecía interesante eso. Andrea Sabugo, Minerva Novoa es una mujer de 70 y pico años, ya lleva tiempo, ya tendría que estar jubilada. Todos sus compañeros quieren que se jubile, porque es un poco cuando una escritora o un escritor se jubila, esto es un poco como cuando tú traspasas un negocio. Esos lectores necesitan seguir alimentándose. Entonces ya hay por ahí, en la cadena trófico-literaria que llama Andrea Sabugo, siempre hay, estoy siendo un poco Andrea, siempre hay escritores más jóvenes que van a ponerla de, ay, qué bien, qué buena es, qué pena, qué malita está. Pero va a hablar con otros escritores para que digan lo típico de la nueva Agatha Christie, la nueva tal, entonces la nueva Minerva Novoa. Y entonces el negocio se traspasa y esos lectores pasan al otro escritor, ¿no? Bueno, pues Minerva es esa escritora. Es una de las pocas escritoras en castellano que puede vivir muy bien de lo que escribe, que no es nada habitual, tiene contratos millonarios y trae de cabeza a su editor. Pero a su agente literario, perdón. ¿Qué le pasa a Minerva Novoa? Tiene una espinita. Minerva Novoa está harta de asesinatos sobre el papel. Está harta de investigar sobre el papel. Ella quiere un muerto de verdad. Ella quiere investigar. Y cuando aparece un muerto en la isla, es la tía más feliz del mundo y le dice, Andrea, ya lo tenemos, un muerto. Y claro, se ponen a investigar. Y eso es genial. Luego, el tema de los clichés de los investigadores. Tenemos a Miss Marple desde hace muchos años, con lo cual tampoco todos los investigadores son tíos. ¿Me parecen bien las investigadoras mujeres? Me parecen bien las investigadoras que sean escritoras, las investigadoras que sean amas de casa, los investigadores que sean fontaneros. Me da igual que sean tíos o tías. Me parece muy bien, que ahora lo llaman cozy crime, pero estoy de los cozy crime, los road movie y corto lenguas, te lo prometo, que estamos está ahí la ñ. Pues lo que me parece bien es salirse del cliché de un detective que sea el tío que está siempre en la barra del bar, con borracho, o que sea un crápula. Está bien salirse de ahí, pero bueno, me da igual que sean tíos que tías. Si son tías, pues genial. Y bueno, llegados a este momento, si tenéis una preguntita o es que creo que se nos ha ido un poco el reloj, si tenéis alguna preguntita para estas autoras. Hola, buenos días. Gracias por venir porque está interesantísimo esto de escucharos. Era para Carlota. ¿Tú crees que puede haber escritores que no sean lectores? Ahora, mira. ¿No es una incongruencia? Como somos poquitos, a ver, me gustaría que no los hubiese, pero es que me consta que hay escritores que no son lectores. Y me da mucha pena y mucha tristeza. Y por eso fue una de las chinitas más gordas que os paso en el libro. Os prometo que aunque a los que sois muy lectores, seguro que os parecerá increíble que un escritor pueda no ser lector. Pues la profe seguro que lo sabe. Pues yo es que no lo concibo, ¿no? Yo tampoco, pero eso es porque eres muy lectora. Sí. Entonces no te puede entrar en la cabeza. A mí tampoco. Y es a la lectora, que es Carlota Suárez, a la que no le entra en la cabeza, no a la escritora, que un escritor o una escritora pueda no leer. Gracias. ¿Qué se debería leer más, literatura actual o literatura clásica? Esa es para ti. Esa es para mí. Esa es para las dos. No me libro. Yo creo que todo está bien, depende de las circunstancias. Lo que odio es la literatura por obligación, porque entonces la perviertes. Y me da mucha rabia que los chicos tengan ideas sobre esto era aburridísimo. Yo también las tenía. O sea, leer el Quijote con 12 años es como, madre mía, qué tostón. Y de pronto lo lees con 20 y dices, ostras. Pero como... Así que tiene que ser todo, pero en su justa medida. Los clásicos hay que leerlos acompañados, sobre todo cuando eres un adolescente. Jamás he dejado a mis alumnos solos leer nada, conmigo.
ahora que tenemos todas estas maravillas, ahí proyectando texto y tal, me da igual que sea La vida sueño, que sea El Quijote. Si hay alguien que te está explicando el tenorio exactamente qué está pasando entre los espadachines, es que terminan adorándolo. Todo. Pero a veces acompañado. Y lo que divierta también. Muy Es que bien, yo pienso pues, igual que ella y solo te puedo decir, hasta los ingredientes de los cereales. Sí, Hay que leer mucho. es verdad, es que yo también me lo leía todo. Agradeceros el haber estado aquí a los tres, a Carlota, Marisol y a Nacho del Correo en las mesas en negro que patrocina el diario El Correo. Y ahora, como siempre, pues van a la sala Arbentia a firmar ejemplares y podéis haceros la fotito con ellos, que os encanta, y demás. Recordaros que después tendremos una mesa técnica con Paz Velasco de la Fuente, la criminóloga, que desde luego no nos va a dejar indiferentes. Eso será a las 12. Un fuerte aplauso. Gracias.